Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Dios reina, pueblos gritan de alegría. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor.
buenas mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas de Independencia, donde usted vaya a escuchar y el horario en que esté, ¿verdad? Quiero agradecer en gran manera a nuestros hermanos predicadores de su radio Mensajes de Amor para Salvación. Gracias, mil gracias, hermano, por su esfuerzo. Dios es grande y maravilloso y va Él a poder a cada uno darle el pago que ustedes se merecen. Hermanos, dos cosas de manera rápida. Primeramente, entramos a esta hora porque me dormí. Sí, hermano, me dormí. Y es que sucede, hermano, que en Nicaragua está todo raro el clima. De manera tal de que en la madrugada se está viniendo un hielo de Padre y Señor mío. Y eso hace, hermano, que mi cuerpo, el cambio de clima no lo resista tanto. Y cuando el tiempo está súper helado, como está en estos momentos, hermano, helado, en la madrugada está muy helado y lloviendo, entonces mi sistema no reaccione, ¿verdad? No reacciona. Y tengo problemas respiratorios bastante fuertes, con problemas en la garganta. Y dos, hermanos, quiero que me disculpen por ello, ¿verdad? Y dos, hermanos, yo siempre he dicho, hermano que no se prepara, hermano que no merece ocupar púlpito. Y lo digo con toda franqueza, hermano, lo digo porque predicar la palabra de Dios es una bendición. Yo lo creo así, hermano Roberto Copado. ¿Usted qué dice? Hermano Joel, hermano Alfredo Talí, y los que vayan a escuchar este audio. Yo creo que la palabra de Dios es una bendición, es un privilegio hacerlo. Y yo creo que debemos respetar a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, de manera tal que un hermano que no se prepara, que no busca cómo estudiar, que no es diligente, ¿verdad?, en la investigación y en su preparación, entonces no merece púlpito, hermano. No merece púlpito. Así que, hermano, estos cursos, ¿verdad? Yo estoy poniendo estos audios, hermano, porque considero de que el hermano que hace estos cursos es tan sencillo, tan explícito, tan diáfano, tan claro, que no nos va a enredar mucho. Yo recomiendo, hermano, a cada predicador, por lo menos, no que vaya a una escuela bíblica, pues, porque tampoco vamos a exigir a alguien, no que vaya a una universidad, tal vez no tiene los costos, no que vaya a un instituto bíblico, tal vez su trabajo le consume el tiempo, pero al menos, hermano, debería de pasar un curso de homilética, de hermenéutica y de oratoria, como básico. Y también, hermano, buscar cómo ser autodidáctico. Así que les dejo, ¿verdad? Primeramente, mis disculpas. En segundo lugar, lo que considero yo fuertemente, que el predicador o los hermanos que predicamos debemos de estudiar. Gracias damos, Señor, por esta hermosa mañana. Permítanos estar unos momentos preparándonos a nivel personal, ¿verdad? Con estos audios para crecer como predicador. Padre Santo, gracias te damos por nuestros oyentes y por los que vayan a escuchar en un futuro esta programación. Bendice a nuestro hermano director Jorge Pérez, su familia, a nuestro hermano Alfredo Talí, coordinador del seminario de la radio, a los demás predicadores, a todos ellos, Padre Santo, dele fuerza, dele muchas bendiciones y cuida a su familia. A este servidor, permítale pasar el día bien, sin ningún problema, por causa del ambiente fresco que estamos viviendo, y todas estas cosas se las pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, en breve momento el estudio del día de hoy.
Si ya terminó de contestar las preguntas sobre la organización del sermón, podemos proceder a la quinta lección, que es la introducción y luego la conclusión del sermón. La introducción del sermón. Un sermón debe tener impacto en el oyente. Y lo primero que impacta es la introducción, las primeras palabras que uno declara al empezar su sermón. La introducción del sermón tiene dos propósitos, nada más. Propósitos sencillos, propósitos de suma importancia. Primeramente, debe ganar la atención de los oyentes. Si las personas que están reunidas le van a escuchar, si usted les va a poder comunicar este mensaje de suma importancia para ellos que usted está predicando de la palabra de Dios, usted lo primero que tiene que hacer es ganar la atención. El hecho que están reunidos no quiere decir que van a poner toda su atención en lo que usted va a decir. Esto sencillamente no es el caso. Hay preocupaciones, hay distracciones, hay sueño, hay muchas cosas que hacen que el oyente que está allí presente no oiga, no ponga atención a lo que usted va a decir y que pierda mucho de lo importante que usted le va a declarar. Así que desde el principio usted debe hacer algo para ganar la atención de los oyentes. Y este algo es la función de la introducción del sermón. El segundo propósito es introducir el tópico o el tema del estudio. Así que no vamos a ganar la atención de los oyentes por hacer o decir algo que nada tiene que ver con el tema, sino que debemos, con la introducción del sermón, ganar la atención de los oyentes presentando algo que tiene que ver con la introducción del tema que se va a estudiar. Tengo algunas sugerencias sobre lo que no debe hacer y lo que debe hacer para mejorar la introducción del sermón, y luego estaremos considerando algunos métodos específicos que puede usar en la introducción del sermón. Primeramente, las sugerencias. Usted no debe evitar estas cosas. No debe usar relatos o historias no relacionadas con el tema. Queremos ganar la atención de los oyentes y a veces un relato ayuda porque es interesante, pero si nada tiene que ver con el tema, realmente usted mismo se ha derrotado porque usted está guiando el pensamiento de los oyentes hacia algo que nada tiene que ver con el tema importante que les va a presentar. Así que tenga mucho cuidado que los relatos o las historias o los narrativos que usted use en la introducción de algún sermón tengan que ver con el tema. Segundo, no debe usar demasiado tiempo en la introducción. 1 minuto, 2, 3, 4 máximo. Es suficiente tiempo para una introducción. Es muy desanimador cuando un predicador dedica 20 minutos y luego dice, ahora, el primer punto es, ya predicó 20 minutos la introducción. Se les dio mucho, habló de muchas cosas. Usó demasiado tiempo en la introducción. Y ya cuando llega a la esencia del mensaje, a los puntos principales que quiere comunicar, ya los oyentes ya no están interesados. Ya se cansaron. Así que tenga mucho cuidado con esto. Tercero, no debe usar el mismo método cada vez que predica. ¿Qué sucede si el predicador cada vez que para a predicar dice, si tienen sus Biblias, las puede abrir a tal pasaje? El siguiente domingo que empieza a predicar, dice, si tienen sus Biblias, las pueden abrir a tal pasaje. Y lo mismo, cada vez. Ya sabemos lo que va a decir, ya sabemos lo que va a hacer, así que ya no gana nuestra atención con sus palabras. Su introducción no da resultado, porque no gana nuestra atención.
Así que debe tener cuidado de no usar el mismo método ni las mismas palabras cada vez que predica. Y cuarto, no debe, nunca debe. No sé cómo enfatizarlo demasiado. No debe empezar con el rostro inclinado hacia abajo. No debe hacerlo. Usted cuando empieza a predicar debe saber las primeras palabras, la primera frase o 2 o 3 frases que va a utilizar y debe empezar viendo los ojos de los oyentes. Los debe ver, debe tener ese contacto con ellos, de estarles predicando, hablando directamente, no mirando el púlpito. Usted está dando a entender que no tiene confianza, o que no es importante, o tal vez no quiere realmente ningún contacto con los oyentes. Debe empezar con el rostro, viéndoles a ellos. Primero, usted debe usar frases breves y que ilustran claramente, que sean palabras y frases de impacto, que ilustran claramente lo que usted quiere decir, que no sean frases largas y complicadas. Debe empezar con lo sencillo y llegar al grano rápido. Segundo, debe ser personal. Que sea personal con aquellos que están escuchando. Esto empieza con mirarles y luego con usar palabras que les hace sentir que usted es uno de ellos, que no es superior a ellos, sino que es uno de ellos y que su mensaje va dirigido a personas que están presentes en este lugar, que no está hablando de algo allá en el otro mundo. Tercero, debe saber, y esto ya lo he dicho, pero debe saber las primeras frases bien, sin consultar el bosquejo. Es preferible escribir estas palabras de antemano. O sea que usted debe saber exactamente lo que va a decir primero. No debe dejar a suerte o a, entre comillas, inspiración, algo que le venga a la mente para comenzar el sermón. La introducción es demasiado importante para dejarlo a la suerte. Usted debe escribir de antemano las primeras 2 o 3 frases que va a utilizar en el sermón. Debe escribir la introducción, palabra por palabra, y tener estas palabras en mente cuando usted empieza a predicar. Tener esto bien claro. Cuarto, debe empezar con entusiasmo y confianza. A veces empezamos tan letárgicos, tan apagados, tan tristes, tan falta de confianza, que ya hacemos que la gente se duerma de una vez. Pierden interés, pierden confianza, pierden entusiasmo ellos cuando nosotros no empezamos con aquello. Empiece con entusiasmo, con ánimo, con confianza su predicación. Y como última sugerencia, usted debe empezar con la introducción del sermón, no con algunas cuantas palabras antes. Ahora, yo sé que hay situaciones y ocasiones muy extraordinarias cuando uno está visitando y obligadamente tiene que decir algo, tal vez saludando a los que están presentes. Pero aún en estos casos, generalmente es preferible dejar estas palabras, estos comentarios personales para después. Dejarlos para después. Empiece con su sermón. Usted tiene algo importante que decir. Y usted no quiere distraer la mente de los oyentes de este tema de tanta importancia por empezar a hablar de cosas personales. Estaba escuchando hace poco a un predicador que empieza cada sermón como 5 minutos, que habla de asuntos personales de él, de su casa, de experiencias que ha tenido, de esto que aquello. No, mi estimado, no empiece con todo esto. Usted empiece su predicación, con la introducción del sermón. Si quiere decir algo personal, déjelo para después. Antes de terminar la reunión, tal vez haya ocasión en que uno puede decir algo así. Ahora, consideremos algunos métodos que usted puede usar en la introducción. Hay muchos, y usted sin duda
encontrará algunos que no tenemos nosotros en este estudio, pero estos le darán una idea para comenzar alguna lección que usted quiere predicar. Primeramente, puede empezar con alguna pregunta, pero siempre relacionada con el tema. Por ejemplo, ¿cree usted que Jesús es el Cristo? El tema de este sermón es Jesús es el Cristo. Empiezo el sermón predicando así. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo? Bueno, una pregunta gana la atención, porque los oyentes tienen que responder de alguna manera, al menos en su mente tienen que responder. Y como tiene que ver con el tema, al mismo tiempo estoy guiando sus mentes a pensar en el tema que yo voy a presentar. Otra ilustración. Voy a predicar acerca de ser hijos de Dios y lo que esto significa. Entonces, empiezo el sermón con esta frase, esta pregunta. ¿Es usted hijo de Dios? Lo primero que digo, al montar a la tarima y empezar a predicar, ¿es usted hijo de Dios? He ganado la atención de los oyentes y al mismo tiempo estoy introduciendo el tópico que vamos a estar considerando. Puede hacer lo mismo con una declaración que alarma, una declaración de impacto. Por ejemplo, si voy a predicar acerca del fin del mundo a la segunda venida de Cristo, puedo decir, el fin se acerca. En un sermón que prediqué acerca de nuestra guerra espiritual, nuestra lucha espiritual contra el diablo, empecé diciendo esto. Yo te detesto, te aborrezco de todo corazón. Bueno, naturalmente esto causó un impacto en las emociones de los oyentes y quizás les chocó un poco. Por cierto, una señora me dijo, yo creí que me hablabas a mí. Pero no era cierto, por supuesto, sino que me refería al diablo. Y lo expliqué cómo es Satanás nuestro enemigo. Pero estas palabras, estas frases así de impacto, ganan la atención y pueden introducir el tema al mismo tiempo. Puede hacer lo mismo por medio de una cita de la Biblia poderosa, una cita que realmente tenga algo fuerte, algo importante que decir y relacionado siempre con el tema. O tal vez de la poesía usted encuentre algo de un poeta que diga algo con respecto al tema que usted va a presentar y que sea realmente impresionante, que gane la atención de los oyentes. Lo puede hacer también por medio de un cuento relacionado con el tema. Y esto es muy efectivo porque generalmente sería un cuento interesante, siempre y cuando no sea demasiado largo y siempre y cuando se relacione directamente con el tema. También es muy eficaz usar una experiencia personal. Creo que no hay ilustraciones más interesantes que las ilustraciones acerca de personas que nosotros conocemos. Y cuando uno ha tenido alguna experiencia personal relacionada con el tema que se va a presentar, esto gana, quizá mejor que cualquier otro método, la atención de los oyentes. Empiezan a pensar y sentir lo que uno siente en esta experiencia, si lo relata con eficacia, por supuesto, y con fluidez. Así que esto es otro método que se puede usar en la introducción del sermón. Uno de los sermones más eficaces que he predicado es uno en el cual usé artículos del periódico para comenzar el sermón. Realmente empecé a hablar acerca de los diferentes problemas que estaban sucediendo en la ciudad y la nación en aquel tiempo, citando del periódico. Y a veces uno encuentra en el periódico algún artículo que ayuda a introducir un tema que uno va a predicar. También, sencillamente, uno puede declarar el propósito del sermón en breve. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Tal vez no decir, el propósito de este sermón es, sino declarar lo que uno considera importante del propósito. ¿Por qué está predicando este sermón? Otro método muy útil para empezar un sermón, para introducir el tema y al mismo tiempo
ganar la atención de los oyentes es llevar al púlpito algún objeto material relacionado con el tema. Por ejemplo, al predicar sobre el cristiano y su responsabilidad de ser luz en el mundo, uno puede llevar una vela al púlpito y encender esta vela para que brille durante todo el sermón y gane así la atención de los oyentes para este tema acerca del cristiano como luz en el mundo. De esta manera se pueden introducir varios diferentes temas con un poco de imaginación y un poco de esfuerzo, ganando realmente la atención de los oyentes para el sermón. También puede comenzar el sermón ofreciendo una meta, algo que se debe lograr, y por este medio también ganar la atención y que los pensamientos de los oyentes orienten al mensaje que uno piensa presentar. Otro método muy útil es presentar el contexto histórico del tópico que se va a predicar, o sea, especialmente cuando se trata de un sermón sobre un personaje de la Biblia o algún evento en la historia del pueblo de Israel o de la Iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Se puede presentar el contexto histórico, lo que va alrededor de este evento. Por ejemplo, predicando sobre la conversión en Hechos capítulo 2, uno puede empezar con un relato espontáneo de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Otro método para la introducción del sermón es presentar un problema, y luego en el transcurso del sermón se resuelve este problema. Por ejemplo, literalmente miles de matrimonios fracasan cada año, y el sermón trata de la manera de tener éxito en el matrimonio. O podría ser, los pleitos entre hermanos causan mucha división en la Iglesia del Señor en este lugar. Y luego se presenta un sermón sobre cómo lograr la unidad o cómo resolver los problemas, las diferencias entre hermanos. También en la introducción uno puede hacer referencia a las condiciones actuales, ya sea en el mundo, en el país, en el pueblo, en la iglesia, en alguna familia cristiana, y haciendo esta referencia a condiciones conocidas por todos y que estamos viviendo, ya sea a nivel mundial o a nivel del país o propiamente en la iglesia del Señor en ese lugar. Se trata de algo de mucho interés para aquellos que están escuchando, y si está relacionado pues con el tema, ayudará mucho en la introducción del sermón. También, otro método que puede utilizar de vez en cuando es el hacer referencia al último canto. A veces se puede poner de acuerdo con el director de cantos para que él cante cierto himno antes del sermón. Por ejemplo, si va a predicar sobre el juicio final, puede pedir que cante El gran día viene o algo semejante. Y así con diferentes temas. Hay cánticos que se relacionan directamente con el tema, y poniéndose de acuerdo con el director de cantos de antemano, se le puede sugerir que cante ese canto u otro que tenga que ver con este tema. Y luego la introducción del sermón puede ser una referencia directa a lo que acabamos de cantar en alabanza a Dios y para edificación los unos de los otros. De esta manera, prácticamente la introducción del sermón es una continuación de lo que comenzamos al cantar dicho himno. Bueno, estos son algunos de los métodos que usted puede usar en la introducción. Recuerde la suma importancia de no usar el mismo método para cada sermón. Busque diferentes métodos para introducir el sermón y dedique tiempo. Mi estimado, dedique tiempo en la preparación de la introducción. Tendrá mucho más éxito en su predicación si usted dedica suficiente tiempo a la preparación de la introducción y la conclusión del sermón, porque son aspectos muy importantes que muchas veces sobrepasamos y no les damos su importancia debida, y por tanto
el sermón prácticamente se echa a perder en cuanto a la influencia que quisiera ejercer en la mente de los oyentes. Así que dedique suficiente tiempo, piense con imaginación, con cuidado, en cuál va a ser la introducción del sermón. Y le sugiero nuevamente, escribir su introducción palabra por palabra de antemano. No que la vaya a leer desde el púlpito de ninguna manera, pero para que usted tenga en mente exactamente los conceptos que quiere expresar para introducir el sermón. De igual importancia con la introducción es la conclusión del sermón. El señor Harwood Patterson dijo, la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Cuando predicamos, nuestro objeto es causar algún cambio en el pensamiento o en la vida o tal vez en las creencias de los oyentes. Queremos persuadirles. Queremos convencerles a que acepten la verdad bíblica que les estamos presentando. Hay varios métodos que se pueden ocupar en la preparación de la conclusión del sermón y queremos considerar algunos de ellos. Primeramente está la recapitulación, o sea, un resumen de los puntos principales del mensaje. En el sermón, usted ha presentado ciertos puntos sobresalientes, lo que llamamos los puntos mayores del sermón. Luego, en la conclusión, uno puede resumir estos puntos, repetir sencillamente los puntos mayores como un resumen del sermón para recordar al oyente lo que hemos estudiado e invitarle a actuar en base a esto que se ha aprendido de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí tengo un sermón que he predicado que lleva por título Dios los llama necios. En este sermón presento 6 diferentes puntos, 6 diferentes individuos o grupos de personas a los cuales Dios les llama necios o insensatos. Entonces, en la conclusión, después de presentar estos 6 puntos, llego a decir, no sea necio, no sea uno que oye y no hace, no sea uno de aquellos que rechaza a Dios, que dice que no hay Dios, que conoce a Dios pero no le honra ni le agradece, no sea uno de aquellos que confían en sus riquezas y que aman las riquezas, porque estas personas, según Dios, son necios. No sea necio, no sea uno de aquellas personas que cree que sencillamente por ser religioso y por celebrar ciertas ceremonias religiosas, que se encuentra bien con Dios, porque no es así. No sea usted como el necio que no domina a sí mismo, que no tiene dominio propio. No sea necio como aquellos que encontramos en Mateo 25, que son quizás los peores de todos los insensatos, porque estos no estaban preparados. No sea necio, prepárase hoy para servir a Dios. Usted oye, también debe hacer. Usted sabe que hay Dios, no lo debe rechazar. En vez de confiar en las riquezas, debe confiar en Dios. En vez de confiar en ser religioso, debe ser cristiano. En vez de no tener dominio propio, usted debe dejar que Dios sea su Señor y su amo. En vez de no estar preparado, usted puede prepararse hoy mismo, obedeciendo el Evangelio de Cristo. Esta es la conclusión del sermón, y luego se le hace una breve invitación al individuo o al grupo de personas que están presentes a pasar al frente o manifestar de alguna manera que están decididos a prepararse para servir a Dios. Esta es la recapitulación y al mismo tiempo una pequeña invitación que se le hace a responder públicamente a Cristo Jesús. El segundo método es la aplicación de la doctrina que se ha estudiado
a la vida de los oyentes. En parte también hemos hecho esto en el primer ejemplo que notamos, pero quiero que veamos otro ejemplo de lo mismo. Tengo un sermón aquí que es las emociones de Jesús. En este sermón presento las diferentes emociones de nuestro Señor Jesucristo en su vida aquí en esta tierra. Por ejemplo, estuvo feliz, estuvo triste, se disgustó, estuvo enojado, se conmovió, se cansó de la gente, se perturbó. Entonces tenemos estas diferentes emociones de Cristo Jesús y luego en la conclusión, después de presentar estas diferentes emociones del Señor, llegamos a lo siguiente, que en este caso es la aplicación de lo que hemos aprendido acerca de Jesús a la vida de los oyentes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor nos comprende en nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque Él mismo los ha experimentado. Él sabe lo que es sentir la debilidad de la carne. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en toda forma con nosotros, sintiendo estas emociones puramente humanas, pero sujetando estas emociones a la voluntad divina. La próxima vez que usted siente alguna emoción fuerte, recuerde las emociones de Jesús y decida ahora mismo, con la ayuda de Dios, que usted va a sujetar todos sus sentimientos y todas sus emociones bajo el Señor, quien comprende y quien le ayudará a vivir y sentir como lo hizo Él, para la gloria de Dios. Decida esto hoy mismo. Así que en el sermón aprendimos acerca de las emociones de Cristo Jesús y su humanidad y cómo Él logró sujetarse a Dios aún en estas emociones humanas. Y luego en la conclusión hacemos la aplicación de esta enseñanza a nosotros como cristianos, la aplicación de la doctrina a la vida de los oyentes. Esto es otro método. En este caso no usamos la recapitulación, no hicimos resumen de todos los puntos principales, sino sencillamente llegamos a la aplicación de la doctrina a la vida de los oyentes. Otro método que se puede usar con efectividad en la conclusión del sermón es la demostración de cómo cumplir el deber presentado en el sermón. Tal vez en el sermón hemos presentado un deber, algo que se debe hacer, y en la conclusión ya se llega a lo específico de cómo cumplir este deber, no sencillamente dejarlos con aquella culpa que debo hacer algo, pero cómo hacerlo, sino que se le demuestra, se le aclare en términos específicos cómo cumplir este deber bíblico que se le ha presentado en el mensaje, o sea, en el sermón. Por ejemplo, predico un sermón que lleva por título Creyentes Perdidos. En este sermón expongo la necesidad de no solamente ser creyente, sino también de practicar lo que creemos y del peligro de ser un creyente y al mismo tiempo estar perdido en sus pecados. En la conclusión digo lo siguiente: ¿es usted creyente en Cristo Jesús? De acuerdo con la Biblia, ¿es usted creyente perdido o salvo? Usted debe salvarse de esta perversa generación en la cual estamos viviendo. Usted conoce la verdad, entonces debe guardar las palabras de esta verdad. Usted, para ser creyente que no se pierde sino que se salva, usted debe ser creyente que confiesa su fe en Cristo Jesús. Además, usted debe ser creyente que se arrepiente de sus pecados y que se bautiza obedeciendo el mandamiento de Cristo para perdón de los pecados.
De esta manera, usted no será creyente perdido, sino un creyente que gozará de las maravillosas bendiciones que Dios le ofrece. Le recuerdo las palabras de Cristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, con las cuales empezamos este mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál será su condición? ¿Será usted creyente perdido o creyente salvo por la gracia de Dios? De esta manera estamos demostrando al oyente la manera como él debe dejar de ser creyente perdido y obedecer la verdad de Dios. También otro método o aspecto, quizás deberíamos decir, otro elemento principal en la conclusión del sermón, es la persuasión. Como notamos en el principio de esta lección, el propósito principal en la conclusión es la persuasión de la voluntad del oyente a cumplir la voluntad de Dios presentada en el sermón. Así que este elemento de persuasión es muy importante en la conclusión. No lo queremos dejar sencillamente a que si el oyente quiere que lo haga, si no, que no lo haga, sino que debemos nosotros hacer un esfuerzo por persuadir y convencer al oyente a ser obediente a la voluntad de Dios. Sobre un sermón que se llama Bautícese cada uno, que naturalmente trata del tema del bautismo, presento la siguiente conclusión. ¿Cómo responderá usted a esta exhortación del Espíritu Santo? Esta exhortación a bautizarse cada uno. Usted debe bautizarse y debe bautizarse esta misma noche, así como aquellos del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 41, que recibieron su palabra y fueron bautizados aquel mismo día como 3,000 personas. Sed salvos de esta perversa generación, exhorta el Espíritu. Usted debe salvarse de esta generación y reconocer que es una generación degenerada, una generación perversa, una generación degenerada moralmente, socialmente, espiritualmente. Usted tendrá que salvarse. Dios ya hizo toda su parte. Él ya proveyó en Cristo el sacrificio adecuado. Además, ha dado por medio de la obra del Espíritu Santo la revelación de la verdad y por providencia de Dios. En esta oportunidad, usted ha podido escuchar el mensaje claro del Evangelio de Cristo y del mandamiento sencillo del Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Bautícese cada uno. Ahora depende de usted si usted se salva de esta perversa generación o si se condena con ella misma. Le invito en nombre de Cristo, por autoridad del Señor, con las palabras del Espíritu Santo, bautícese cada uno. Esta es una manera de persuadir al oyente a obedecer el mensaje que se ha presentado. Y esto no solamente en el caso del bautismo, sino también hay mensajes de exhortación a la iglesia, después de los cuales uno debe también persuadir a la iglesia a cumplir la voluntad de Dios que se ha presentado en esta exhortación. Por último, queremos considerar también la invitación a responder públicamente a Cristo y su palabra. Y esto es lo que acabamos de hacer en la última ilustración que les presentamos sobre el sermón Bautícese cada uno. Pero quiero presentar algunos principios generales que se deben aplicar en la invitación del sermón. Primeramente, la invitación debe ser clara. No debe haber ninguna duda de lo que usted les está invitando a hacer. Recuerdo, y creo que recordaré siempre el caso de una señora. No quiero mencionar el lugar porque no quiero causar pena a ninguna persona. Pero recuerdo a una señora que se ausentó de la iglesia inmediatamente después de su bautismo. Entonces, en el trabajo siempre estamos buscando a aquellas almas que empiezan en el camino y desmayan. Entonces fuimos a visitarla
a esta señora, a esta hermana en Cristo. Y cuando llegamos, lo que encontramos no fue una persona desanimada, sino una persona enojada. Esta señora estaba sumamente enojada con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ella había llegado a visitar a la iglesia, a la reunión de los cristianos por primera vez. Había escuchado la dirección por medio de radio y llegó para escuchar el mensaje de Dios. Cuando el mensaje terminó, el predicador hizo la invitación y ella no entendió claramente porque el predicador sencillamente hizo que pasaran adelante personas que no sabían ni lo que estaban haciendo. No fue muy clara la invitación. Entonces ella preguntó, estando ahí cuando iban ya al bautisterio, a la pila donde la iban a bautizar, ella preguntó, ¿a qué vamos aquí? A bautizarse. No, dijo ella, yo no quiero bautizarme ahora. ¿Cómo no? Usted se va a bautizar, usted pasó al frente, usted se va a bautizar. No, yo no quiero. ¿Cómo no? Insistió la señora, la hermana que le acompañaba. Usted se va a bautizar ahora. La llevaron, se vistió, la zambulleron y se fue a su casa, pero decepcionada y enojada, porque casi por obligación le habían bautizado, porque no fue clara la invitación a la cual ella respondió. He visto otros casos de personas que se han quedado con el deseo de responder, pero no entendieron exactamente qué debían hacer en el momento de la invitación, porque el predicador suponía que todos los que estaban presentes ya sabían lo que tenían que hacer para manifestar su deseo de obedecer al Señor. Entonces, usted tenga cuidado de que la invitación sea sumamente clara a lo que les está invitando. Segundo, la invitación debe ser positiva. Por ejemplo, a veces se escucha una invitación tan negativa, tan falta de confianza de que habrá personas que respondan, como la siguiente: no habrá aquí ninguna persona dispuesta a rendir su vida al Señor, ¿verdad? ¿No habrá ninguna? Esto es negativo. Debemos ser positivos. Debemos esperar que personas respondan. ¿Cuántas personas de las que están presentes tendrán el valor de entregar su vida al Señor ahora mismo? Usted debe ser positivo en la invitación. Tercero, debe ser insistente. Y cuando digo que debe insistir, no me refiero tanto al tiempo que va a gastar en la invitación, sino en el espíritu de amor, sinceridad y urgencia con que presenta la invitación. No es necesario insistir por largo tiempo. No es necesario exhortar después de cada estrofa del himno de invitación para ser insistente. De ninguna manera, esto no es sabio. Pero sí debe manifestar la urgencia que usted siente y hacer que se sienta la urgencia de obedecer al Señor ahora mismo, si uno realmente está convencido y ha comprendido la verdad de Dios. Cuarto, usted debe presentar en la invitación la oportunidad de escoger entre dos contrastes bien marcados: vida y muerte, salvación y condenación, vida eterna, castigo eterno. Debe presentar estos contrastes bien marcados para que entiendan que no es sencillamente una invitación a identificarse con una religión, sino que se trata de algo que decidirá el destino del alma. Prepare la invitación con cuidado, mi hermano. Prepare la invitación con cuidado. Y con mucho amor exhorte al oyente a obedecer a Cristo. Para terminar esta lección, quiero presentar algunas sugerencias generales en cuanto a la conclusión del sermón. Primero, debe ser breve. No cometa el grave error de predicar un segundo sermón en la conclusión. Oigo a predicadores que predican ya su media hora, sus 40 minutos a veces, y cuando llegan a la conclusión empiezan a predicar otra vez.
y a predicar y predicar y predicar y a aburrir a los oyentes y pierden el efecto del sermón que allá predicaron. La conclusión debe ser breve. 1, 2, 3, 4 minutos es bastante tiempo para la conclusión, incluyendo la invitación en un sermón. Segundo, la conclusión del sermón debe estar bien preparada, así como la introducción, que sea exacta y clara, y si es posible, escribirla de antemano y tenerla bien en mente antes de empezar a predicar el sermón. Y tercero, usted no debe nunca disculparse por sus equivocaciones, su catarro u otro problema que tenga de esta naturaleza en la conclusión del sermón. Usted echa a perder un buen sermón cuando hace esto, porque entonces enfoca la atención de los oyentes en usted. Tal vez ni se fijaron en sus equivocaciones, o si se fijaron ya lo olvidaron, lo pasaron por alto, porque estaban interesados en el mensaje de Dios, no en sus equivocaciones de gramática o alguna otra cosa. Ya, si usted tiene catarro muy malo, ya todos se fijaron, ya todos lo saben. No es necesario disculparse. Saben que usted hace lo mejor que puede por predicar bajo estas condiciones. No atraiga la atención a esta condición material, sino deje que el mensaje de la verdad de Dios tenga su efecto poderoso en los oyentes, por no mencionar estas cosas que realmente nada tienen que ver con el mensaje de Dios. Estas son las sugerencias y los conceptos que le quería presentar acerca de la conclusión del sermón. Espero que usted vea la importancia de la conclusión y que dedique el tiempo adecuado a prepararla correctamente. Antes de seguir con la próxima lección, usted debe estudiar bien esta y contestar el examen número 5 sobre la introducción y la conclusión del sermón. Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, ven a mí. Lléname, lléname, oh Señor, lléname. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lléname. Lávame, lávame, oh Señor, lávame. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor, lávame. Que tu amor viva en mí, oh Señor, vive en mí. Alguien necesita de tu amor aquí, Señor.